Lo que voy a contar pasó hace unos meses y desde entonces no puedo mirar un pasillo largo sin sentir que algo me observa. Trabajo en un edificio de oficinas bastante viejo. Los pasillos son de ese amarillo pálido que parece sucio aunque esté limpio, y las luces fluorescentes zumban como si estuvieran a punto de quemarse. Esa noche me quedé trabajando hasta tarde, casi a medianoche. Cuando salí de la oficina para ir al baño, noté algo raro. El pasillo era más largo de lo normal. Normalmente caminaba unos 20 pasos hasta la salida de emergencia, pero esa vez el pasillo se extendía mucho más allá. No había ventanas ni otras puertas, solo ese mismo patrón de paredes amarillas y alfombra húmeda que olía a moho. Pensé que era el cansancio, que estaba confundido, pero seguí andando. Caminé por lo que parecieron minutos. Miraba atrás esperando ver la puerta de mi oficina, pero solo había más pasillo, idéntico, infinito. El zumbido de las luces se volvía insoportable, como si se metiera dentro de mi cabeza. Empecé a sentir una presión rara en los oídos, como cuando estás en un avión, y me entró un miedo irracional. Entonces escuché pasos. No eran los míos. Al principio parecían lejanos, pero poco a poco se hicieron más claros. Eran pasos lentos, pesados, que arrastraban algo, como si alguien caminara descalzo sobre la alfombra húmeda. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, pero los pasos no se detuvieron. Venían de atrás. Cuando me giré, lo vi. Una figura humanoide, altísima, con brazos larguísimos que casi tocaban el suelo. Su piel era amarilla, idéntica a las paredes, y parecía brillar bajo las luces como si estuviera cubierta de sudor. No tenía rostro. Donde debería haber ojos y boca, solo había un vacío oscuro, como un agujero que absorbía la luz, y de ese hueco salía un ruido bajo, húmedo, como alguien respirando con pulmones llenos de agua. Me quedé paralizado hasta que la cosa inclinó la cabeza hacia un lado, como si me hubiera detectado. En ese momento reaccioné y empecé a correr. El pasillo se multiplicaba, giraba en ángulos imposibles. A veces terminaba en esquinas que no deberían existir. Otras veces se abrían bifurcaciones que no llevaban a ninguna parte. Cada vez que miraba atrás, lo veía. No corría, solo caminaba, pero siempre estaba más cerca, como si las distancias no funcionaran de manera normal en ese lugar. El aire se volvió pesado y sentí que las luces parpadeaban más rápido. En algunos destellos juraría que lo veía más cerca de lo que debía estar. Escuchaba su respiración pegada a mi nuca, aunque cuando volteaba seguía a varios metros. No sé cuánto tiempo estuve huyendo. Mi cuerpo ya no sentía cansancio, ni hambre, ni sed, solo miedo. En un punto, desesperado, cerré los ojos y seguí corriendo sin mirar. Tropecé, caí al suelo y el impacto me dejó sin aire. Cuando abrí los ojos, estaba en el baño de la oficina, tirado frente al espejo. Me dijeron que había desaparecido toda la noche. Mi jefe me encontró ahí a la mañana siguiente, con la ropa empapada, como si hubiera estado corriendo bajo la lluvia. Desde entonces, cada vez que cruzo un pasillo demasiado largo, siento un escalofrío. Y a veces, en el reflejo de las ventanas de la oficina, veo una silueta amarilla parada al fondo, quieta, inclinando la cabeza hacia un lado. Nunca pensé en compartir esto porque todavía me tiemblan las manos cada vez que lo recuerdo. No soy de escribir en foros, pero necesito sacarlo de mi cabeza. Hace unos meses, unos amigos y yo entramos a explorar un edificio abandonado a las afueras de mi ciudad. Era un viejo centro comercial que cerró hace más de 10 años. Nos metimos por curiosidad, buscando básicamente pasar un mal rato entre ruinas y grafitis. Lo que encontramos fue algo muy distinto. Subimos por unas escaleras mecánicas oxidadas y terminamos en un pasillo larguísimo, mucho más de lo que el edificio podía contener. Todo estaba iluminado con luces fluorescentes amarillas
que funcionaban perfectamente, lo cual ya era raro considerando lo abandonado del lugar. Las paredes parecían recién pintadas, pero de ese mismo color enfermizo que te hace sentir atrapado. Lo más extraño fue que no encontramos más locales, solo pasillos infinitos que se bifurcaban y se repetían. Después de un rato, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Fue entonces cuando escuchamos algo. No eran pasos normales. Sonaba como uñas raspando contra la alfombra húmeda, acompañadas de una respiración áspera. Venía de uno de los pasillos laterales. Uno de mis amigos sacó su linterna del celular y apuntó hacia allá. Lo que vimos todavía me persigue en pesadillas. Era un hombre, o algo parecido. No estaba de pie, sino que gateaba, arrastrando las rodillas y las manos como un insecto. Su cuerpo era demasiado largo, con brazos desproporcionados que se doblaban de manera incorrecta. Tenía ropa rasgada, como de oficina, pero estaba pegada a la piel, como si se hubiera fundido con ella. Y su cara no tenía ojos, solo un agujero enorme en medio del rostro, un hueco oscuro que emitía un sonido constante, como alguien respirando al revés. La cosa nos vio, o al menos se giró hacia nosotros, y empezó a moverse a una velocidad imposible, arrastrándose con un ruido húmedo, casi viscoso. Entramos en pánico y corrimos. El problema es que los pasillos no terminaban. Cada giro nos llevaba a más pasillos iguales, como un laberinto interminable. Podíamos escuchar cómo el ser nos seguía, a veces más lejos, a veces justo detrás. Nunca lo escuchamos cansarse, solo ese raspado interminable de sus extremidades contra el suelo. En un punto, miré hacia atrás mientras corría. Lo vi trepando por la pared como una araña, el torso girado de manera antinatural, arrastrándose por el techo, siguiéndonos sin esfuerzo. No recuerdo bien cómo salimos. Creo que perdí la conciencia. Lo último que tengo grabado es a mis amigos gritando mi nombre mientras todo giraba a mi alrededor. Cuando desperté, estaba tirado afuera, en el estacionamiento vacío del centro comercial, solo. Nadie me creyó después. Mis amigos nunca hablaron de eso. Uno incluso dejó de contestarme. Pero a veces, cuando voy caminando por algún pasillo largo, ya sea en el metro, en un edificio o incluso en un supermercado, siento que el eco de mis pasos no es solo mío. Y lo peor es que a veces, en la penumbra, juraría ver algo moviéndose en el suelo, demasiado rápido, demasiado torcido para ser humano. Nunca fui de creer en cosas paranormales, pero después de lo que me pasó hace unos meses, no puedo volver a entrar a un edificio vacío sin que me suden las manos. Trabajo como técnico de mantenimiento y muchas veces me toca revisar bodegas y edificios cerrados. Esa noche me enviaron a revisar una estructura que llevaba años sin usarse, un almacén subterráneo. Lo raro fue que, en cuanto entré, las luces fluorescentes del techo se encendieron solas, como si el lugar nunca hubiera estado abandonado. Los pasillos eran todos iguales, paredes amarillas húmedas, alfombra mojada, ese olor penetrante a humedad. Caminé con mi linterna en mano, pero al dar la vuelta en un pasillo, sentí que me alejaba más de la salida en lugar de acercarme. No había ventanas, ni puertas de emergencia, nada. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que eran tuberías viejas, un murmullo bajo que resonaba en las paredes. Pero mientras avanzaba, ese murmullo se volvió más claro. Eran voces. Decían mi nombre. No gritaban, lo susurraban, como si estuvieran justo detrás de la pared. Golpeé la superficie, pensando que alguien podría estar atrapado al otro lado. Pero al hacerlo, la pared se hundió un poco, como si no fuera sólida, sino carne blanda cubierta de pintura amarilla. Me quedé paralizado. Y entonces, la superficie empezó a moverse, como si algo desde adentro empujara para salir. Lo vi con mis propios ojos. Una cara se formó en la pared, estirando la pintura como si fuera piel. No tenía ojos, solo una boca abierta de par en par que se movía al mismo tiempo que esas voces. Retrocedí,
pero la pared frente a mí también empezó a hincharse, y pronto había decenas de esas caras deformes apareciendo, todas murmurando al unísono, diciendo mi nombre, pidiéndome que me acercara. Lo peor vino después. La pared se abrió como si se desgarrara, y de ella salió algo. Una masa informe de carne amarilla, con brazos cortos y huesudos, que brotaban en direcciones imposibles, cada uno con dedos que rascaban el suelo como uñas. El ruido era insoportable. Cientos de voces hablando al mismo tiempo, algunas riendo, otras llorando, otras gritando como si las estuvieran torturando. Salí corriendo, sin mirar atrás. Los pasillos parecían multiplicarse, pero yo corría como loco, empapado en sudor, escuchando esas voces detrás de mí. Algunas se oían justo en mi oído, como si la cosa estuviera pegada a mi nuca. No sé cómo, pero de pronto choqué contra una puerta metálica de salida. Abrí y me encontré afuera, en el estacionamiento vacío, bajo la lluvia. Desde esa noche no puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, juro escuchar esas voces otra vez, como si me estuvieran llamando desde detrás de las paredes de mi propia casa.